Aquí da inicio un espacio de intercambio con nuestros televidentes. Aquí comienza Encuentros. Conduce Víctor Hugo Pedroso. Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Pero es un encuentro diferente, es un encuentro virtual. Hace ya varios años, cuando comenzamos con este ciclo de programas, nuestro primer invitado fue Yamandú Costa. Y hoy, en encuentro virtual, quisimos también que fuera él el primer invitado. Así que, bienvenido, Yamandú, a Encuentro Virtual. Es así, Víctor Hugo, Jorge. Para mí es una enorme satisfacción estar comenzando este nuevo ciclo, esta era, si se puede catalogar de una revolución en la comunicación que hace a una nueva etapa, y gente como ustedes que trabajaron durante el siglo XX en la prensa escrita, en la radio, luego en la televisión en blanco y negro, luego en la televisión en colores, luego desde otros medios de comunicación, y asistieron a este cambio tecnológico tan revulsivo que es la informática, y ahora este nuevo salto tecnológico que son las comunicaciones digitales, y estar asistiendo junto a ustedes, gente de todos los tiempos, comunicadores de todos los tiempos, a esta primera entrevista digital, a esta primera entrevista de una comunicación vía estos medios maravillosos, que sin lugar a duda ya existían, pero que esta pandemia del coronavirus nos ha reposicionado, y yo creo que una vez que termine la pandemia va a haber un antes y un después en cuanto a las comunicaciones, y yo creo que esta es una verdadera oportunidad que tenemos para, de alguna manera, a partir de esta crisis, generar estos nuevos caminos en cuanto a la comunicación se nos brinda y se nos da. Bueno, Yamandú, para comenzar, yo quisiera recordar 10 años atrás, la situación en que estaba el club, ya casi en extinción. El proyecto Juventud lo diseñamos, el plan estratégico, en el 2010. Del 2010 al 2020 llevamos 10 años, pero fueron 10 años diferentes, en donde fuimos aprendiendo en los primeros años, donde nosotros veíamos que el fútbol cada vez era más profesional, y el fútbol, cada vez que el Club Juventud ascendió a primera, en su primer ascenso allá en el año 2000, en el segundo ascenso en el año 2007 y en el tercer ascenso en el año 2012, cada vez que ascendíamos a primera, lo que teníamos era más inversión en el profesionalismo, pero los ingresos no eran igual a la inversión, o sea que teníamos mucho más egresos que ingresos, y eso nos daba un desbalance muy importante. Fue así que el Club Juventud se endeudó y se fundió en el año 2000, se endeudó y se fundió en el año 2007, cada vez que entrábamos en fase competitiva y en donde el profesionalismo nos ponía la meta de tener toda esa inversión para poder darle a nuestros profesionales, jugadores, técnicos, las condiciones que se necesitaban para competir. Pero es sencillo, lo explico muy fácilmente. El presupuesto de un club profesional en Uruguay es aproximadamente entre 100 y 150 mil dólares por mes. Y entran 50, faltan otros 70, 100 mil dólares. Entonces, los clubes que tienen historia, que ya vienen durante 25, 30, 40 años produciendo en sus formativas, en su cantera, oportunidades para jóvenes, y tienen esa renovación de jóvenes que luego la transfieren al exterior, ahí tienen un ingreso del dinero. Cuando el Club Juventud deja de ser un club amateur y pasa al fútbol profesional, no tenía jóvenes formados para poder vender. Todo eso lleva un proceso. Y cuando empezó ese proceso, viene la crisis grande en Uruguay, y bueno, el Club Juventud se fundió, como tantas empresas en nuestro país.
cerró sus puertas, desde el punto de vista de la competitividad decayó, y un grupo gerenciador italiano comienza el proceso. Comienza un proceso que tampoco llega a dar sus frutos porque a todos los procesos hay que darle tiempo. Todas las inversiones necesitan proyectarse en el tiempo para poder dar su fruto. Y nosotros que somos empresarios y que somos productores rurales, sabemos muy bien de la necesidad de invertir, trabajar para luego cosechar. Y fue así que el proyecto Juventud lo mantuvimos durante 10 años. 10 años invirtiendo permanentemente y muchas veces de nuestro bolsillo para hacer un club modelo. Invertimos en infraestructura, invertimos en recursos humanos, invertimos en formación de jóvenes, pero fundamentalmente en el profesionalismo. Y dijimos, hagamos una sociedad anónima deportiva, y ahí está tu pregunta. En el 2016, la Asamblea de Socios decidió separar en dos partes. El Club Juventud, asociación civil, se encarga de los deportes amateur, desde el básquetbol hasta el rugby, el ciclismo, todos los deportes amateur, el patín femenino, todo, que tiene que ser autosustentable, como son todas las asociaciones civiles, los clubes, las instituciones. Y por otro lado, generar del fútbol un modelo de inversión. Los modelos modernos en el fútbol mundial y en Uruguay también son sociedades anónimas deportivas. Es así que en el 2016 separamos el fútbol en una sociedad anónima deportiva y el deporte amateur del club en la asociación civil. Esa sociedad anónima deportiva llamamos a inversiones y estuvimos durante un largo año esperando inversores. No nos quedamos quietos, inversores nacionales, inversores internacionales. Recorrimos varias partes del mundo, sobre todo España, Europa, para conseguir inversores. Recién en el año 2019 conseguimos inversores de primerísima línea que junto con inversores nacionales comienzan a invertir fuertemente en juventud. Y este año podemos decir, en el 2020, nos hemos asociado con socios de primera línea a nivel mundial. Socios como el caso de Román Rodríguez, que es un empresario español que tiene bases deportivas en México y también ahora en Uruguay. Yo debo recordar que en la zona que alberga el Parque de la Ciudad de las Piedras, donde fue la batalla, allí había una estructura de una tribuna que realmente lo que quería decir es que era algo que se quería hacer, pero que no se había concretado. Pero creo que ese fue el comienzo, ¿no es así? Sí, tal cual, Víctor Hugo. Pensar en el Club Juventud hace 10 años era nada más que cerrar los ojos y ver esa estructura del Estadio Parque Artigas abandonado, una estructura de una tribuna que quiso ser y que nunca había podido llegar a ser, un estadio en ruinas, pero también venir más al centro de las Piedras, en donde la sede estaba tapiada, no tenía actividad ninguna y bueno, había bloques tapando la puerta de entrada y una bandera de remate con un proceso ejecutivo inminente donde la sede, que era el único patrimonio que tenía el club, se iba a rematar, fruto de una deuda adquirida para justamente hacer ese estadio con esa tribuna para poder traer a los equipos de mayor convocatoria de Uruguay y luego una crisis muy importante en el país, la crisis financiera, la crisis económica del 2002, que impactó fuertemente en Canelones, que impactó fuertemente en el fútbol y en particular en el Club Juventud, que fue una institución que económicamente casi desaparece. Luego hubieron un proceso de gerenciamiento italianos durante 5 o 6 años, hasta que nosotros comenzamos allá en el 2009-2010 con una comisión de apoyo al Club Juventud y un proyecto Juventud. Ese proyecto Juventud que tenemos el placer de haberlo integrado desde el primer momento,
no estábamos solos, estábamos acompañados por un grupo muy importante de hombres, mujeres, de jóvenes de Las Piedras, profesionales, comerciantes, socios, hinchas, que hasta el día de hoy se continúa. Lo lindo de ver de aquel sueño que hoy es una realidad. No teníamos estadio, la sede estaba tapiada, el federal, el gimnasio de polideportivo lo habíamos perdido y estábamos inhabilitados en fútbol, en básquetbol, y no teníamos deportistas. ¿Por qué? Porque simplemente no podíamos jugar por las deudas que había. Pagamos las deudas, invertimos en la infraestructura, reabrimos la sede, reciclamos el federal, logrando tener ahí en el gimnasio polideportivo básquetbol, handball, deportes como el boxeo, el taekwondo y otras actividades de artes marciales y demás, bien interesantes. En la sede tenemos actividades sociales, culturales y también patín femenino y gimnasia rítmica y gimnasia para mujeres. En donde hubo un sueño que era el campus, enfrente del cementerio, había una cantera y ahí había un sueño de pedrenses que querían hacer ahí un complejo deportivo. Bueno, pudimos llevarlo adelante, trabajamos duro para ello y con apoyo de Vuelo al Futuro logramos hacer 3 canchas de fútbol y un complejo deportivo para juveniles, para poder, en definitiva, darle oportunidad a los jóvenes, porque el gran proyecto Juventud es un proyecto social. Nosotros no podemos soñar con una institución que crezca si no tiene base de infraestructura para poder lograr que jóvenes, mujeres y hombres se encuentren practicando deporte. Ese es el proyecto. El proyecto Juventud, que es un proyecto muy ambicioso porque tenemos más de 1.400 deportistas federados, también es un fuerte proyecto social, porque en el Club Juventud el 50% no paga cuota social, porque el que no puede pagar la cuota social, igual en el Club Juventud hace deporte, porque tenemos ese compromiso con la gente y con nuestra ciudad. Tenemos la vocación de que nuestros deportistas estudien, entonces le exigimos a nuestros deportistas que sean buenos estudiantes y de esa manera lo acompañamos a crecer en la vida. El deporte sirve de mucho porque transmite valores, pero lo importante es no abandonar los estudios. Entonces somos una verdadera oportunidad porque es una nueva oferta que hace 10 años venimos construyendo en el departamento Canelones y en la ciudad de Las Piedras un club modelo en cuanto a la infraestructura que le brindamos, a las condiciones que le brindamos para practicar deporte a nuestros deportistas y que no se tengan que trasladar a Montevideo, que puedan practicar deporte en Las Piedras y que puedan también estudiar. Porque muchos deportistas se trasladaban a Montevideo y por el simple hecho de invertir todo ese tiempo en el traslado, aparte de mucho dinero, abandonaban los estudios. Para nosotros es un doble rol social el estar educando a través del deporte y estar exigiendo que estudien. Y no nos quedamos ahí, en aquellas viejas ruinas de una tribuna que no pudo ser por la crisis que explicábamos y luego por malos gerenciamientos del grupo italiano, pudimos llevar adelante un proyecto, una idea que la plasmamos en el 2012, la empezamos a transformar en el 2013 y en el 2016 inauguramos el shopping con estadio, estadio con shopping. Fue una idea el Club Juventud y Asociados que lideramos un proceso bien interesante que marca un ícono, un antes y un después en nuestra ciudad con la generación de más de 1.000 puestos de trabajo genuinos, permanentes, con plazas de comida, con los cines nuevamente en la ciudad de Las Piedras y con un rol de nuestra institución, el Club Juventud, que se asocia con el grupo Garbarino Lombardo y logramos esta transformación económica, social, laboral, cultural y deportiva que nos llena de orgullo porque ese es el proyecto Juventud, estar profundamente vinculada a
el crecimiento social y colectivo de nuestra ciudad. Quería preguntarte, ¿qué es el Fondo de Inversión Dominio de Proyectos? Justamente, Dominios de Proyectos es un grupo de inversores europeos, particularmente españoles, que tienen, entre otros, el Club San Luis de México, que es un club importante que está en primera división. Ahora compraron el 50% de la Sociedad Anónima Deportiva del Club Juventud. Entonces el 50% es de dominio de proyectos y otro 50% es de socios locales, de socios uruguayos, capitales uruguayos, dentro de los que nosotros nos encontramos fuertemente, trabajando, invirtiendo en el club todos los días. Y es así que este grupo encuentra en Uruguay un lugar interesante. Uruguay, desde el punto de vista futbolístico, a nivel del mundo, es un nombre, es una grifa. Uruguay tiene una característica que somos formadores de jugadores, somos formadores de talentos deportivos. Mucha gente se sorprende el gran nivel de formación que tenemos en cuanto a jugadores clase A en el mundo con una cantidad de habitantes tan pequeña, 3 millones y poco. Somos un barrio de Madrid y un barrio pequeño de México. Entonces, esa vocación de ser formadores de jóvenes talentos es lo que ellos vieron como potencial en Uruguay. A ese potencial que tenemos, a esas condiciones naturales que tenemos de formar jugadores que muchas veces no pueden desarrollarse en el medio local porque es un medio muy pequeño y somos naturalmente exportadores de talentos. Puede ser una fortaleza desde el punto de vista de la generación de ingresos para el fútbol uruguayo y también una debilidad desde el punto de vista que vamos vaciando de jóvenes que vacían de calidad, vamos a llamarle, la competitividad del fútbol uruguayo. Entre otras cosas, la competitividad se ve debilitada por eso y por otras cosas más. Pero nosotros lo vemos como una oportunidad para los jóvenes de formarse en el Club Juventud, de formarse en nuestro complejo deportivo, en el complejo deportivo de alto rendimiento de La Chacra, que es una fuerte inversión que hicimos para justamente darle condiciones de formación con aulas de trabajo, con buenos gimnasios, con buenos vestuarios, con salas de técnicos donde se debate, se discute, se planifica, con un hogar donde vivir jóvenes que se tienen que trasladar permanentemente, o jóvenes que vienen del interior, conviven con nosotros en el hogar La Chacra, o un hotel para poder hacer concentraciones, con 11 canchas de fútbol de césped natural, una cancha de arena para hacer pretemporada, iluminadas las canchas, gimnasios y canchas bajo techo, un buen restaurante para poder planificar toda la alimentación, donde los deportistas de alto rendimiento es muy importante el descansar bien, el alimentarse correctamente y hacer ejercicios planificados de acuerdo a la técnica y a la táctica que luego los técnicos y los profes desarrollan, con muy buena preparación física, porque eso en definitiva son las exigencias del fútbol moderno, estar muy bien preparado físicamente, pero también intelectualmente y también desde el punto de vista táctico y lo que es hacia el juego del fútbol en particular. Entonces nosotros la infraestructura que tenemos es una infraestructura modelo que durante 10 años ha sido nuestro norte, invertir todos los días y cada día en infraestructura. ¿Cómo invertimos? De forma muy innovadora. Un estadio con shopping, donde conseguimos un socio para el shopping que invierte con nosotros en el estadio, salvar la sede, deportes alternativos, una fuerte inversión nuestra en el complejo deportivo de formativa y una inversión privada en lo que es el complejo deportivo La Chacra, que permite que no solamente el Club Juventud practique, sino también hay otros clubes que hacen pretemporada en nuestras instalaciones. Este gran potencial en un eje estratégico desde el punto de vista de la georreferenciación, o sea, somos área metropolitana, pero somos interior.
Somos el norte de Montevideo y somos un eje muy importante del departamento de Canelones, que nos vincula con Florida, que nos vincula con ciudades importantes de Canelones como la capital, como Santa Lucía, como Progreso, como La Paz. Entonces, el eje donde está el Club Juventud es muy importante desde el punto de vista demográfico. Si sumamos a eso que tenemos miles de niños practicando baby fútbol, no solamente en las ligas regionales, sino también en el propio Juventud, que ahora tenemos fútbol infantil, hace que la base de la pirámide sea bien ancha para que encuentren esa base de la pirámide bien ancha del fútbol infantil, encuentre en el Club Juventud lo que vendría a ser el preuniversitario o lo que es el liceo. En las formativas de jóvenes de juventud, lo que estamos haciendo es formando para la profesión, formando para lo que hace a poder llegar a ser un jugador profesional. Y esos jugadores profesionales se van a encontrar compitiendo en el Club Juventud, ya sea en tercera o en primera, ya sea en el Círculo de Privilegio Fútbol Uruguayo o en la B, que ojo, que estar en la B para nosotros es importante porque nos permiten darle minutos de juego a nuestros jóvenes y que se vayan formando, jugando, porque no hay otra forma de formarse en estos deportes que practicándolo. Es como, en definitiva, otros oficios. Cuanto más practicas, más te profesionalizás. Hay muchas profesiones que necesitan de teoría y también de práctica. Y nosotros, si bien la teoría la tenemos y la aceitamos, muchas horas de práctica y mejorar la práctica. Ahora inclusive tenemos punto de vista tecnológico cosas bien interesantes. Con Juan Carlos Parra estamos midiendo el impacto con que se le pega la pelota, enseñando a tirar tiros libres, enseñando a definir, enseñando a cabecear, enseñando a lo que es la técnica a un selectivo que hace que el Club Juventud tenga una rápida formación, no solamente en definición, también en lo que es el arquero, las técnicas del arquero, con entrenadores de arqueros, y nos llena de orgullo poder decir que todas esas cosas están dando sus frutos. Son 10 años de inversión permanente, continua, con una visión, con un norte que nos hace hoy tener a socios como Román Rodríguez de Dominio de Proyectos, que es una empresa internacional con base muy fuerte en España, en donde está vinculada a los clubes de primerísima línea de España como el Girona, el Atlético de Madrid, el Alcalá, el Arsenal, entre otros. Y eso nos llena de esperanza, lo que abre una perspectiva enorme a nuestro trabajo, al trabajo desde el Juventud, porque vamos a poder, sin malograr los proyectos deportivos, sin malograr las ilusiones de nuestros jóvenes, poder transferir jóvenes desde el Club Juventud directamente a esas instituciones, ya sea en Europa o en México, que permita evitar intermediarios. Muchas veces los proyectos deportivos se pierden por los malos intermediarios. La intermediación en este sistema es necesaria, es un mal necesario, pero existe la mala intermediación en donde hacen que muchas veces se pierdan proyectos deportivos y muchas veces el dinero que se transfiere de un club a otro club, la mayor parte queda en los intermediarios, llevando a que la única esperanza, la única perspectiva de sobrevivencia que tenemos los clubes es que ingrese dinero por esa transferencia. Y si esa transferencia, el peaje, es mayor que lo que recibe el club, terminamos enflaqueciendo los clubes, asfixiando a las instituciones y logrando tener un fútbol deficitario y muchas veces sin perspectiva como la mayoría del fútbol uruguayo. Nosotros hicimos un camino de inversión para evitar todo esto y lograr que se asocien con nosotros es porque generamos valor por la marca Juventud. Ese valor de la marca Juventud hizo que inversores internacionales creyeran en nosotros y se asociaran con nosotros. Por eso es muy importante este grupo y la perspectiva que tiene el Club Juventud a través de este grupo Dominio de Proyectos es muy importante. En los próximos días, cuando se termine la pandemia, vamos a tener la visita de Román Rodríguez, de nuestro socio también en México,
y el director deportivo del Atlético de Madrid, entre otros, donde vamos a presentar en conferencia de prensa lo que ha sido la síntesis de este trabajo del 2016 a la fecha, que es el Sociedad Anónima Deportiva Club Juventud, que abre las posibilidades a estos inversores. ¿Y qué se piensa hacer con las escuelas deportivas llamadas del Papa Francisco? Bueno, Román Rodríguez no es cualquier socio. Román Rodríguez es un español, es un empresario, un hombre dedicado al marketing deportivo y también al desarrollo de actividades grandes, enormes, gigantes algunas, como por ejemplo la escuela del Papa Francisco. Como todos saben, el Papa Francisco es argentino, es hincha de San Lorenzo, es un hombre de fútbol, tiene una fuerte formación cristiana, pero también tiene una fuerte formación en cuanto a ese desarrollo social que tienen las instituciones, y comprendió por sus vivencias propias en el Río de la Plata, en donde el fútbol es parte de la idiosincrasia y donde los jóvenes a través del fútbol encuentran caminos de participación en instituciones. Y creemos que el proyecto Juventud ha sido un proyecto que ha estado durante 10 años con el concepto de transmitir valores a través del fútbol, a través del deporte. Creemos que el deporte es uno de los pilares de la sociedad, porque el deporte educa en disciplina, en trabajo, en pensar en el equipo, en pensar en colectivo, en tener proyectos, en ser solidarios. La educación a través del deporte es muy importante. Es más, nosotros al exigirle que estudien, si no, el que no estudia no juega, también estamos encarnando con la pelota para, de alguna manera, pescar en que los jóvenes entiendan de que no son una dicotomía el estudio y el deporte, al contrario. Y transmitir esos valores a través del deporte es una de nuestras premisas en el proyecto Juventud. Lo escribimos en el año 2010 cuando comenzamos el proyecto Juventud y lo venimos aplicando hasta el día de hoy. Y cuando nos encontramos que el Papa Francisco, en su escuela por la paz, en su fundación por la paz, está transmitiendo esta misma filosofía, nosotros, sin ser católicos, inmediatamente decimos, es por ahí. Y armamos lo que llamamos una alianza estratégica, en donde las escuelas por la paz del Papa Francisco, que maneja Román Rodríguez, la vamos a poder desarrollar en Las Piedras, en La Chacra, a través del fútbol del Club Juventud. Y por qué no pensar en hacer eventos importantes, en estadios importantes, donde traigamos jugadores destacados a escala internacional, que participen en un partido amistoso, donde los recursos de esos partidos luego se vuelquen en sociedades de beneficencia, en instituciones de beneficencia o de trabajo social, porque eso en definitiva hace al deporte. Y creemos que el trabajar con el Papa Francisco, con Román Rodríguez, nos abre ese camino del trabajo solidario, en donde continuamos con el proyecto Juventud del fútbol con valores, del deporte con valores. Y no es cualquier socio. Realmente tener un socio que también, aparte de venir a acompañarnos en la inversión permanente que estamos haciendo en el Club Juventud y ayudarnos a transformar esta empresa, Club Juventud Sociedad Anónima, en un proyecto viable, y también apoyarnos a través del deporte para poder construir valores en una sociedad que los necesita, en un tejido social que está roto, en donde a través del deporte nosotros podemos juntar gente de distintas condiciones sociales, de distintas condiciones económicas, y transformarlo en una verdadera integración de la sociedad, que eso es lo que decía Varela, en una escuela pública en donde todos éramos iguales. Eso es lo que decía Artigas,
que Artigas decía que aquí Naide es más que Naide, y eso es lo que decimos nosotros desde el Proyecto Juventud, en donde en nuestras canchas y comparten la merienda el hijo del trabajador rural, el hijo del médico, el hijo del peón de la construcción, el hijo de aquella familia que hoy no tiene trabajo, y son todos iguales, y todos se visten con la camisetita de Juventud y comparten ese sentimiento de pertenencia de un club en una ciudad tan importante. Esos valores son los que queremos transmitir con el deporte, y los vamos a transmitir a través de la Escuela por la Paz del Papa Francisco. Creemos que eso nos abre un potencial enorme de trabajo, apoyado nada más ni nada menos que con Francisco, que es un hombre de fútbol, un hombre latinoamericano, un hombre rioplatense, más allá de la investidura de ser el Papa. Hoy día, ¿cómo es la infraestructura con la que cuenta el Club Juventud? La infraestructura que cuenta el Club Juventud hoy, ya lo hemos hablado, tenemos una sede reciclada, en condiciones de recibirnos la parte administrativa, la social y la cultural, y de ahí desarrollamos algunos deportes alternativos. Luego tenemos el Polideportivo Federal, que está muy bueno porque ahí no solamente básquetbol, handball, taekwondo, sino que vamos a iniciar nuevamente una etapa con el boxeo bien interesante. Luego desarrollamos el complejo deportivo de juveniles enfrente al cementerio. Ese complejo deportivo que está bien interesante porque tenemos 3 canchas de fútbol. Este año iluminamos una cancha para poder extender los horarios y poder tener la cancha número 2 que recibe, el campus recibe no solamente a niños y niñas, sino también a jóvenes, mujeres que practican el fútbol femenino, y todos los fines de semana, desde hace 6 años, estamos recibiendo la competencia informativa de lo que hace los juveniles del fútbol uruguayo. Ahí viene Defensor, Peñarol, Nacional y todo lo que es el fútbol de primera, porque nosotros hace más de 6 años que estamos en primera división en formativas de fútbol, que eso hace luego a tener los jóvenes formados para poder de alguna forma darle la posibilidad de que debuten en primera, de que sean profesionales, pero también que trasciendan el Club Juventud. El estadio con shopping, un estadio que alberga a un proyecto de innovación muy importante y que pudimos inaugurarlo con Peñarol y Nacional el año pasado, y eso nos llena de orgullo porque cumplimos un sueño de los pedrenses. No solamente tener el shopping, sino el shopping con estadio y el estadio con Peñarol y Nacional, que era la síntesis de nuestro proyecto, y cumplimos. Y el complejo deportivo La Chacra es un antes y un después en lo que hace a la formación de jóvenes deportistas, ¿no? Porque vienen jóvenes del interior de Canelones y del interior del país y viven con nosotros en La Chacra, en condiciones de una comodidad como pocas instituciones tienen, en donde se sorprenden instituciones nacionales e internacionales cuando vienen al Club Juventud, a La Chacra, y se encuentran con algo que los sorprende porque no pensaban que Uruguay tenía esa infraestructura. Tenemos el orgullo, según dice la prensa deportiva especializada, de ser el mayor y el mejor complejo deportivo de fútbol, no solamente para formar, sino también para que ahí hagan las pretemporadas los equipos profesionales. Ahora quería preguntarte, ¿existe un antes y un después del shopping para el Club Juventud y también para Las Piedras? El shopping es como un mojón en nuestras vidas y en la vida de la ciudad de Las Piedras, porque mucha gente no creía que íbamos a poder llevar adelante ese proyecto, y bueno, lo dibujamos cuando subimos a Primera División en el año 2012, y llevamos adelante aquel sueño que era terminar el estadio, que era un sueño de muchas generaciones, y lo terminamos sin poner recursos propios, haciéndolo poner a nuestros socios, los que invierten en el shopping, que de contrapartida nos terminan el estadio, y hoy podemos tener un shopping con estadio y una ciudad integrada en un parque Artigas, en donde tenés el paseo del parque, tenés la pista de patín, tenés el pabellón bicentenario con cooperación de Islas Canarias,
tenés el anfiteatro José Artigas, un hipódromo remodelado y un shopping que marca un paseo en la ciudad de Las Piedras, donde antes llegaba los sábados de tarde, los domingos de tarde, y no teníamos dónde ir. Y hoy los padres sentimos que nuestros hijos pueden ir con seguridad al cine, a encontrarse con sus amigos y amigas, en una plaza de comidas y en un paseo que puede ser de compra o simplemente un paseo social, de encuentro. Había mucha gente que no conocía el cine y gracias a esta iniciativa hoy conocen el cine. Y había gente que no tenía trabajo y hoy en el shopping encontraron trabajo. Y es un multiplicador de empleo porque los sueldos que se ganan en el shopping quedan en Las Piedras. Porque toda esa gurizada que trabaja en el shopping, que son más de 1000 personas, le están aportando no solamente la cultura del trabajo en nuestra ciudad, sino que su sueldito van y lo invierten luego en cosas en la zona, porque van a la peluquería, van a la carnicería, hacen una reforma en la casa, gastan en la barraquita, en la ferretería, y todo eso hace a que la ciudad de Las Piedras en todos sus barrios tenga alguna familia que tiene trabajadores en el shopping. Entonces ese es nuestro orgullo, haber colaborado a que la ciudad de Las Piedras tenga una fuente de trabajo tan importante, aportemos a la cultura del trabajo y a su vez eso sea por vaso comunicante un multiplicador de la economía de nuestra ciudad. Es un orgullo ver esa obra realizada, sin duda. Indudablemente la chacra ha cobrado una vital, quizá, importancia en la formación y como sede para los jugadores de juventud, ¿no es así? Sí, en la chacra pasan diariamente más de 500 jóvenes y desde el año 2013, o sea, hace 7 años que vienen formándose jóvenes que ahora algunos de ellos están en el exterior y convivieron con nosotros, se vivieron con nosotros, algunos más de 3 años, como Federico Viña, que están en América. La chacra es un complejo deportivo de alto rendimiento, como decíamos, muy, muy importante para la formación integral de los jóvenes, para que puedan llegar a ser deportistas de primera línea como algunos de ellos lo son. Entonces, al talento y a las condiciones que tiene un jugador hay que acompañarla con mucho trabajo. Y cada vez más, antes se jugaba, un jugador podía salir de un potrero directamente a una cancha, un jugador podía salir de una competencia en la liga regional o en el interior directamente a los cuadros de primera. Hoy día no es así. Hoy día las formativas son muy importantes porque hay que formar físicamente mucho a los jugadores. Cada día lo físico es cada vez más importante y lo físico incluye todo, desde la higiene del sueño, la alimentación, la conducta del jugador y la preparación física en fuerza, en potencia. Nosotros tenemos más de 12 profesores de educación física en todas las formativas de juventud y en primera que hacen a esa formación profesional del físico del jugador, donde cada vez el fútbol es más rápido, donde hay que tomar decisiones cada vez más rápido y eso hay que acompañarlo con un buen trabajo desde el punto de vista psíquico-físico, donde el psicólogo deportivo también es muy importante y todo esto supervisado por un cuerpo médico que hace a que se trabaje con mucho método, con mucho método científico y con muchas capacidades aprendidas aplicadas a la formación de jóvenes. Y luego viene la parte del técnico, que también es muy importante. El director técnico no solamente que elige el plantel, sino que lo va educando para jugar a una cosa. Y bueno, se juega en el Club Juventud, existe una columna vertebral de a qué queremos jugar y para qué estamos formando. Entonces, esa formación de jóvenes que se da en la chacra, que es durante todos los días, durante toda la semana, nos va permitiendo en esa infraestructura que es muy, muy buena, tener las condiciones que los profesionales necesitan
para que los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial. No alcanza con el potencial solamente de los jóvenes, sino que tenemos que a ese potencial ponerle mucho trabajo, mucho método y condiciones de infraestructura para poder tener los frutos que estamos teniendo. ¿Y cuál ha sido el aporte de jugadores del Club Juventud a la totalidad del fútbol uruguayo? El aporte de Juventud al fútbol uruguayo no solamente lo podemos medir en jugadores, que sí hemos aportado y muchos. Lo que lo tenemos que medir es una forma distinta de conducir una institución. En 2010, cuando hicimos un plan estratégico, muchos nos decíamos que éramos como perro verde, que cómo íbamos a hacer un plan estratégico en el fútbol. El fútbol se improvisaba y se iba viendo, bueno, así se administraban las empresas en épocas de abundancia. Pero cuando hay crisis económica, y la crisis económica está instalada en el fútbol hace años, tenés que hacer las cosas distintas. Pues si no haces las cosas diferentes, los resultados que vas a tener van a ser los mismos que obtienen los demás. Entonces nosotros hicimos las cosas distintas. Primero defendemos los principios, defendemos una forma distinta de administrar un club. Decíamos, no somos dirigentes de fútbol, venimos de otro palo. Hoy creemos que 10 años después de aquella premisa, hoy nos consideramos dirigentes de fútbol, pero somos distintos, porque hemos aportado de una forma diferente. Hemos invertido en canchas, en infraestructura, en condiciones, en logística, en condiciones laborales, en profesionalismo, que hacen a que también le pongamos el ingrediente de educar en valores, exigir en el estudio, y eso nos hace dirigentes distintos. Nosotros hemos defendido nuestros principios a capa y espada. Hemos dicho lo que pensamos y hemos hecho lo que decimos. Y eso es una premisa muy importante. Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y eso lo trasladamos al fútbol. Y hemos dicho lo que pensábamos y hemos hecho lo que decimos durante 10 años. Y esos 10 años nos han dado excelentes frutos que lo estamos viendo ahora. No solamente los jóvenes que están jugando en el fútbol local, como Brian de Barro, por ejemplo, como técnico que fue jugador nuestro, como Acosta, Brian Acosta en Danubio, como el Nano Romero en Argentina, como Jaime Báez en Italia. Pero si solamente vamos al último año, este último año móvil vamos a llamarle, el Club Juventud ha sido un trampolín, el trampolín del fútbol uruguayo. Fíjense, tenemos a Dieguito García en Estudiantes de La Plata en Argentina. Tenemos a Brito en Atlanta, en México, en Cancún. Juan de Dios Pintado en el Goiás, en Brasil. Joaquín Ceballos en el Girona, en España. Y el joven estrella del fútbol uruguayo de los últimos tiempos, Federico Viña, que es el 9, es el joven Maraviñas, le pusieron en México, porque ese joven que había abandonado el fútbol, que había estado 3 años sin jugar, lo trajimos a la chacra con 20 kilos de más, lo entrenamos, lo alimentamos, convivió con nosotros, vivió en la chacra, vivió en el Club Juventud, lo formamos como jugador de fútbol, debutó en juveniles, debutó en la B, hizo goles en la B, hizo goles en la A y hoy está nada más ni nada menos que en la América de México, uno de los clubes más poderosos de todo el continente americano. Y ahora el 30 de junio van a utilizar la cláusula que tienen de compra de este jugador que hoy está en préstamo de Juventud directamente en la América de México. Eso es lo que el Club Juventud le está aportando al fútbol uruguayo. Un nombre, un proyecto de identidad, un proyecto social comprometido con la ciudad y con el departamento, pero comprometido con la formación de jóvenes, formación en valores y formación en lo deportivo.
donde las dos cosas pueden ir perfectamente en paralelo, y hoy estos 5 jugadores, solamente este último año móvil, Dieguito, Federico Viña, Ceballos en el Girona, Britos en México y Juan de Dios Pintado, que arrancó desde muy chiquito, venía de los Pingüinos y a los 13 años ya con José Alberti se integraron a nuestra formativa. José Alberti hoy en Boston River y Juan de Dios Pintado en el Goiás de Brasil. Bueno, ya estamos terminando, pero ¿cómo ves ahora el futuro, ya que estamos viviendo esta situación tan difícil a raíz de la epidemia o pandemia del coronavirus? Esta pandemia sin duda fue un golpe muy fuerte para el mundo entero. Es una enorme bofetada a este sistema de consumo que no para, en donde siempre estamos gastando más de lo que precisamos y así también destruyendo el medio ambiente, destruyendo la naturaleza, contaminando los mares. Y yo creo que es una gran bofetada, y esta pandemia de alcance internacional, de alcance planetario, este aislamiento social de alcance planetario, nos tiene que llamar a la reflexión de que el mundo está cambiando, de que no podemos seguir en esta carrera en donde el consumo es lo más importante. Yo creo que tenemos que repensarnos y repensar desde cada uno, desde la intimidad familiar y individual, en donde debemos pensar que el mundo nos indicó, la naturaleza nos marcó con esto una señal. Por este camino vamos mal. Y este aislamiento social que nos hace estar más tiempo con nuestra familia, haciendo cosas que nos gustan, que muchas veces la dejábamos de lado, como leer un libro, como cocinar, como jugar, como divertirnos, como conversar más, nos hace repensar qué son las cosas importantes, las cosas esenciales. Las cosas importantes y las cosas esenciales no está en estar cambiando el auto todos los años, ni estar corriendo siempre detrás de la zanahoria. Yo creo que las cosas esenciales es disfrutar de la vida, de nuestro tiempo, que es lo único que tenemos, nuestra vida y nuestro tiempo. Y no podemos salir siempre a generar más y más dinero consumiendo lo único que tenemos, que es la vida, que es el tiempo. Porque la gran paradoja está en que cada vez trabajamos más, invertimos más tiempo en generar recursos y demás, gastamos lo único que tenemos para generar recursos que después muchas veces no tenemos tiempo para disfrutar de todo lo que hemos logrado. Así que, a modo de despedida, Víctor Hugo, Jorge, quiero agradecerles el haber participado de esta primera video entrevista o entrevista desde la nube, que hace que sigamos estrenando ciclos y que sigamos ayornándonos en esta nueva modalidad, que también habla esta nueva tecnología del buen uso de los recursos, porque de esta forma somos mucho más eficientes y menos agresivos con el ambiente, en donde cuidar del ambiente que nos rodea es en definitiva cuidar de nosotros mismos. Un enorme abrazo a toda la audiencia de La Paz, Las Piedras, Progreso y todo lo que es el mundo de Internet a través de Vera TV y a través de Visión Canaria. Un fuerte abrazo. Y bien, así culminamos nuestro primer encuentro virtual. Esperamos poder seguir haciéndolo. Quizá no con la periodicidad que nosotros acostumbramos, pero vamos a esperar que la situación se normalice y luego la normalidad o nueva normalidad quizá nos ayude. Gracias por la amable atención y sobre todo, cuídense.